Digamos que te vas a comprar una RTX 3080. Todo bien, ¿no? Seguramente ya actualizaste tus demás componentes para poder aprovechar el poder de esta gráfica. Probablemente pensaste en el CPU. Es de los componentes más importantes para que no haya un cuello de botella a altos FPS. Pero seguramente hay otro componente que afecta de igual medida o hasta más tu experiencia que la CPU. Este es el monitor. Aunque tengas un CPU viejo, probablemente puedas aprovechar gran parte de la GPU. Pero si tienes un monitor no a la par con tu tarjeta gráfica, probablemente no estés ganando ninguna ventaja a que si estuvieras jugando con una tarjeta gráfica de la mitad del precio de la que tienes. En este video voy a analizar algunos benchmarks de la 3080 y te haré una recomendación o recomendaciones en base a lo que vea, tomando en cuenta como siempre el costo-beneficio de todo lo que muestre. Empecemos. Desde el principio te diré que si tú tienes un monitor con menos resolución que 2560 x 1440, no te conviene una 3080 ni siquiera una 3070, en la mayoría de los casos. Esto es si no vas a mejorar ese monitor. En la mayoría de los juegos no vas a notar ninguna diferencia de FPS jugando en 1080p con una, 2080, 3070, 3080 o incluso 3090. Ojo, sin activar el Ray Tracing en los modelos Series 2000. Esto es porque a resolución de 1080p la tasa de FPS es muy alta, ya que no hay tantos píxeles que se tienen que cargar por la GPU. Por lo tanto empieza a ser un cuello de botella más el CPU. Además hay muchos juegos que no están optimizados para subir tanto los FPS. Entre más FPS tengas, más cuello de botella hará el CPU. Esto ocurre porque a altos FPS la CPU tiene que pedirle el siguiente frame a la tarjeta gráfica. Y si esta funciona mucho más rápido a lo que el procesador le pide el siguiente fotograma, estás dejando rendimiento desaprovechado. Así que a menos que necesites altísimos frames con una pantalla, de 240 o incluso 360 Hz, no te recomiendo necesariamente una 3080 si juegas a Full HD en 1080p. Obviamente si eres un jugador profesional que necesita los más frames que puedas, pues obviamente sí te la recomiendo. Pero para una persona normal, no te recomiendo una tarjeta gráfica tan potente cuando estás a 1080. A menos que juegues títulos muy pesados que sí van a ocupar o que no van a llegar a más de 200 frames. En juegos como Counter-Strike, Rainbow Six, Fortnite no vas a notar esta diferencia por el precio que estás pagando, ya que una mejor inversión a altos frames por segundo sería un procesador que te pueda dar estos frames. Y si ya tienes uno y ves que pueden mejorar tus FPS porque el juego está bien optimizado, pues adelante, cómprate una 3080. Dejando de lado los monitores 1080p, vamos a ver las especificaciones mínimas que yo te recomendaría si tienes una 3080. Te recomendaría una pantalla 2K de resolución, 2560 x 1440 a 144 Hz mínimo, ya que menos que eso no estarías aprovechándola. Si vas a jugar a juegos como Rainbow Six que no son tan pesados, te recomiendo incluso más resolución o más Hz, ya que estos juegos pueden correr un poco mejor. Esta recomendación de un monitor 2K a 144 Hz es si vas a estar jugando juegos muy pesados, con el Ray Tracing activado, ya que en estos juegos más pesados, si lo ponemos en 2K con todo al máximo, va a estar aproximadamente entre los 100 a 150, 170 frames, depende mucho del juego. Y esto estaría aprovechando gran parte de la potencia tanto de la GPU como del monitor, sin tener que gastarte dinero en un monitor que no vas a usar necesariamente. Mi recomendación personal es que te compres un monitor 3440 x 1440 a 144 Hz, ya que son como lo equivalente a un 2.5K, digamos. Está entre un monitor 2 y 4K, y los puedes encontrar por un poquito más de lo que te encontrarías un 2K normal, pero no llega al precio tan exorbitante como los 4K. De hecho tengo un unboxing de un monitor como estos en el canal, lo voy a poner arriba a la derecha por si te interesa. Si tienes mucho dinero y quieres un monitor que te dure muchos años, puedes irte por un monitor 4K a 60 Hz o incluso a 144 Hz. Están considerablemente más caros que los 2K y tal vez en algunos juegos ni siquiera llegues a los 144 Hz, pero tendrás por seguro que tendrás pues lo mejor de lo mejor. Esto es si juegas juegos con Ray Tracing en Ultra, ya que estos ahondan entre los 60 y los 120, 140 Hz dependiendo del juego. La recomendación que doy del tipo de panel es que busques un IPS, ya que suelen tener los mejores colores, aunque también hay otros paneles VA que se ven bien igualmente y están más baratos. Los paneles TN también suelen ser un poco más económicos, pero a veces no tienen los mejores ángulos de visión ni colores, así que si logras encontrar un monitor como el mío, es 3440 x 1440, 144 Hz, IPS por menos de 14,000 pesos, cómpralo, sería lo ideal. Aunque también hay que tener en cuenta que no necesariamente el tipo de panel va a ser equivalente a calidad.
ya que aunque IPS generalmente es muy bueno, no es igual en todos los paneles. En mi monitor que yo tengo, IPS, no es igual a los demás paneles IPS, ya que como es más económico que los demás, no llega a la nitidez o a los colores que llegan los otros paneles IPS. Y puede ser perfectamente que un panel VA sea mejor que un panel IPS. Para estar seguro de que tu panel o el monitor que vayas a comprar tú es de buena calidad, ve reseñas en internet, tanto en YouTube como en páginas que hablen de él y te digan si comparándolo con otros monitores va bien o va mal. Yo ya sabía de antes de comprar mi monitor, que no es el mejor panel IPS, pero aún así lo compré por el excelente precio al que lo encontré. Hablando del tiempo de respuesta, también es complicado. Yo te recomendaría que digan que sea 1 milisegundo. Generalmente no va a llegar a este milisegundo que dicen, pero es bueno 1 milisegundo a 3 milisegundos. Si ya se pasa de esto, yo te recomendaría otro monitor si es que juegas muchos, no sé, first person shooters. Si vas por juegos más como Skyrim o juegos de exploración, no es necesario que te tengas un tiempo de respuesta tan alto, pero pues es mejor. Ahorita en esta parte de este video voy a checar unos benchmarks que le hace una página que voy a dejar en la descripción por si te interesa, para ver si realmente pues está correcto lo que yo dije y lo que yo recomendé. Estos benchmarks, nada más si no se quieren meter a la página, se los digo de una vez, están hechos con un Core i9 9900K, que aunque no es el 10900K, no debería hacer ningún cuello de botella de ningún tipo con esa tarjeta gráfica. Al menos en las resoluciones a las que yo recomendé, que son 1440 para arriba. Están usando RAM a 3600 MHz, 32 para que no haya ningún cuello de botella en ese aspecto, y una tarjeta gráfica Nvidia RTX 3080. Si te quieres meter a checar los benchmarks específicos, pues te puedes ir a meter a ver eso, pero yo me interesa más los FPS a los que llegan los diferentes juegos. Si tú tienes, no sé, un juego en el que te especialices y nada más juegues ese juego, te recomiendo que veas benchmarks en varios lados y lo contrastes con llegas como un promedio para que sí puedas decidir qué monitor comprarte si nada más usas ese juego. Si juegas un poquito de todo, pues te recomiendo que te rijas por las recomendaciones que yo te di. Vemos que aunque yo dije que en 1920 no hay tanto cambio con una 3080, en estos tests que son con juegos pues bastante pesados, sí hay una diferencia notoria de algunos FPS. Esto no quiere decir que valga la pena que te compres o que te gastes el doble de precio por una tarjeta gráfica 3080 que nada más te va a dar, no sé, 30, 40 frames más. Yo todavía sigo recomendando que no es necesario una 3080 cuando estás jugando a 1080p. Pero vamos a checar el rendimiento en juegos a 1440p. Esto es sin el Ray Tracing activado. Vemos que en Shadow of the Tomb Raider estamos a 156 frames, que eso está perfectamente bien para un monitor de 144 Hz, ya que aunque pues no llega a los 156 frames nuestro monitor, no siempre va a estar en el average o el promedio que nos dice. Hay varias veces, sobre todo en juegos de este estilo, que van a bajar o que va a bajar el rendimiento y nos va a dar, no sé, tal vez 120 FPS en algunos segundos de la historia. Y pues que la tarjeta gráfica pueda darnos por encima de nuestro monitor va a hacer que nuestra experiencia sea un poquito más uniforme y buena. En Far Cry exactamente los mismos resultados, tenemos 156 frames por segundo, y en Doom 4 ya estamos un poquito más holgados y vamos a 180 frames. En el Final Fantasy XV tenemos 162 frames por segundo, un poquito de la misma historia que comenté anteriormente. En Mankind Divided 142, todavía estamos en el rango de los 144 que nos puede ir perfecto. En Metro Exodus ya está bajando un poquito, pero todavía recomiendo el mismo monitor 2K 144 frames. En Control vamos a 172, la misma historia como al principio, y en Gear 5 134. En Red Dead Redemption ya estamos bajando un poquito a 111 frames por segundo, pero todavía yo recomiendo que pues te compres un 144 Hz si juegas mucho Red Dead Redemption, porque pues de 60 a 144 no cuesta tanto, y aunque nada más utilices, no sé, 100 o 110 de esos 144, sí hace la diferencia bastante. Y ahora vamos a checar el rendimiento a 4K. En Shadow of the Tomb Raider está a 100 frames por segundo en promedio, a Far Cry 5 a 103 y a Doom 4 151. Si digamos que tú nada más juegas Doom 4, te podría recomendar un 4K 144 frames por segundo o 144 Hz, pero si por ejemplo tú solo juegas a Shadow of the Tomb Raider, te podrías ir por uno de 60, aunque como dije anteriormente, el de 144 sería ideal, aunque no lo utilices al máximo.
En el Metro Exodus sin RTX, como dije, 78 frames, que ahí pues sí te recomiendo uno de 60 más que uno de 144, sobre todo por la diferencia de precio, hablando de 4K. Mankind Divided 84 frames, ya un poquito más bajos. Final Fantasy XV 94 frames. Red Dead Redemption 78, Gears 5 98 y Control 165. Como dije, aquí en 4K te puedes ir por uno de 60 o de 144. El de 60 va a ser considerablemente más barato, pero el de 144 también lo puedes usar, no al 100%, pero pues sí va a ser una mejor experiencia. Y pues si estamos hablando del Ray Tracing, por ejemplo en 2K, en Ray Tracing, que es personalmente como yo lo voy a jugar, en la 3080 en Tomb Raider a 160 frames, Metro Exodus 102 frames, Control 122, Wolfenstein 218, que eso ya es pues demasiado, aunque pues no le vamos a decir que no a más FPS, Modern Warfare 143, justo ideal para 144 Hz, y Battlefield 90, son números buenos, ahí digo, el promedio yo diría que dan 140 hercios en estos juegos, entonces no necesariamente te tienes que comprar un monitor de 200 Hz. Con uno de 144 yo creo que estás perfecto si quieres jugar a 2K con RTX. Hablando del 4K con RTX, ya es un poco más diferente. Por ejemplo, si tú a fuerzas quieres activar el RTX en 4K jugando en Ultra, en juegos como COD, Modern Warfare y Battlefield 4, que te dan aproximadamente de 89 a 71 frames por segundo, no es necesario que tengas un monitor de 144 Hz. Con uno de 60 pues te va a ir bastante bien, considerando también que va a bajar en algunos momentos de la historia a menos de tal vez 60. Así que pues hay que considerar esto. Pero si juegas, no sé, Tomb Raider, Metro Exodus, Control, Youngblood, y pues si agarramos todos estos valores que son 103, 72, 100 y 143 frames y los ponemos como en un promedio, pues dan alrededor de, no sé, 100, 110 FPS que pues sí se pueden aprovechar con un monitor de 144 Hz. Así que pues esto ya recae en lo que tú consideres. Como ya dije, si nada más juegas un tipo de juego, puedes ver distintos benchmarks de distintos lugares para hacer como un promedio de los diferentes juegos. Y si por ejemplo digamos que, no sé, ves que en 2K te da 150 frames, ya sabes perfectamente que tú necesitas un monitor 2K a 144 Hz. Es bastante sencillo saber el monitor, pero pues tienes que investigarle bastante sobre qué juegos juegas tú y qué gráfica te vas a comprar, y también qué monitor te vas a tener que comprar, ya que yo considero que es un gasto comprarte una tarjeta gráfica muy poderosa y un monitor que no va a aprovechar esto. Por ejemplo, en mi caso yo no me compraría una 3090 teniendo el monitor que tengo, ya que no lo va a aprovechar como si fuera, no sé, una 3080 que va a estar a la par. Entonces me gastaría 2 veces más que una 3080 y no vaya a recibir ningún beneficio en juegos notorio. Pero bueno, ese fue un poquito el video de hoy. Espero que te haya ayudado, que te haya servido. Recuerda que puedes usar mis links de afiliado que están abajo en la descripción. Ahí voy a dejar unos monitores que yo recomiendo y que yo considero que son buenos en cada categoría. Pero si tú tienes alguna pregunta un poquito más personalizada sobre una tarjeta gráfica que tienes y algún juego que juegas o el monitor que te vas a comprar o que te quieres comprar, me la puedes dejar en los comentarios y yo pues te la voy a responder y voy a tratar de ayudarte. Espero que te haya entretenido este video y que te haya ayudado, y sin nada más que mencionar, adiós.